Sí, muchas gracias. Hola a todos, espero que estén bien. Yo soy Marco Fernández y me pidieron que hoy día pudiera compartir o ayudar un poco con la clase de la escuela dominical. Entonces, un gusto esta oportunidad que me dieron y espero de que podamos convertir esto más en una conversación que en una disertación o algo de ese estilo. Así que eso. Para empezar, vamos a hablar hoy día sobre la sección 88 de Doctrinas y Convenios, y la verdad que esta sección tiene muchos puntos doctrinales, eh, tantos puntos doctrinales que yo creo que es imposible tratarlo en una clase de 50 minutos, sino que nos llevaría bastante tiempo. Entonces, desde ya yo los invito a que puedan después estudiarlo en su casa y puedan analizar cada versículo de esta sección que realmente es muy hermosa. Preparé una presentación para la clase, entonces la voy a ir compartiendo. Bien, entonces vamos a hablar hoy día sobre la sección 88 y antes de entrar eh, de lleno a lo que es la sección 88, vamos a tratar sobre la luz de Cristo. Entonces, ¿qué me pueden decir de la luz de Cristo? ¿Qué es la luz de Cristo? Bueno, mi esposa, le traduzco a mi esposa dice que todos nacemos con la luz de Cristo y Sí, que efectivamente. eso, eso es Ah, le corté. ¿Qué más? y que la influencia no es tan poderosa como tener el Espíritu Santo, ¿no? Que es como bien diferente a tener el don del Espíritu Santo. Eso es lo que podríamos... Entonces, efectivamente, esta luz de Cristo tiene una influencia menor que la del Espíritu Santo, pero es una influencia igual. Sí, perfecto, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa más se les viene a la mente cuando hablamos de la luz de Cristo? La conciencia que nos permite distinguir entre el bien y el mal. Mira, muy interesante lo que está hablando hermano Heriberto. La conciencia, ¿no es cierto? Como una manifestación de esta luz de Cristo en nuestra conciencia que nos permite efectivamente distinguir. Bien, vamos a hablar también respecto a ese tema. ¿Qué más? Hermano, también la luz de Cristo nos ayuda para poder comprender todas las verdades del Evangelio, las doctrinas, los mandamientos. También se indica que la luz de Cristo es una energía o también un poder o una influencia por la cual todas las cosas existen o se mueven. Muy interesante los dos puntos que tocó hermano René. Efectivamente, la luz de Cristo nos ayuda a poder comprender todas las verdades. Yo la ampliaría aún más, porque, claro, todas las verdades del Evangelio, pero yo lo ampliaría, yo diría que nos ayuda a comprender todas las verdades en general. Y efectivamente, como lo vamos a ver un poquito más adelante, esta luz de Cristo es un poder. La luz de Cristo no es un personaje, como lo es el Espíritu Santo. Entonces, vamos a ir a la guía de estudio de las Escrituras, y yo puse ahí dos extractos de la definición que nos da la guía de estudio de las Escrituras de la luz de Cristo. Entonces, dice que es una energía, poder o influencia divina que procede de Dios por medio de Cristo. O sea, es energía, poder o influencia que procede de Dios.
que da vida y luz a todas las cosas. Y algo importante que está en el segundo párrafo, para tener los conceptos claros, de que la luz de Cristo no es un personaje, sino que es una influencia que procede de Dios. Nuevamente se repite la palabra influencia. Entonces, aquí yo destaqué 3 palabras que cuando la estaba leyendo me llamó la atención: energía, poder, influencia. Entonces, ¿qué sería cada una de esas cosas? ¿Qué es una energía? ¿Qué sería Claro, eso? hermano, la energía es lo que nos permite, bueno, sí, algo simple, que nos permite movernos, ¿cierto? Nosotros, como seres humanos, necesitamos energía para movernos a través de los alimentos, del sol, etcétera. Así como una máquina, ¿cierto? Necesita algún tipo de combustible. El universo se mueve a través de una energía y eso yo creo a lo que apunta esto, ¿cierto? La luz de Cristo es lo que hace que todos los elementos se muevan, el sol, la tierra, los planetas, el sistema, nuestro sistema solar. ¿Qué lo mueve? No puede ser de la nada. Hay una energía y yo creo que esa es la energía a que se refiere esto, desde mi punto de vista. Sí, muchas gracias, muy interesante lo que nos está comentando. Poder, ¿qué sería eso? Poder, ¿a qué se referirá? Porque poder que procede de Dios, ¿qué sería eso? Hermano, ¿Sí? hola, buenos días. Yo una vez vi un programa de ciencia y estaban hablando acerca de si existía Dios o si a través de la ciencia se puede decir que Dios existía. Y uno de los científicos decía que las partículas de todas las cosas que existen en el universo tienden al caos. Y hay una fuerza invisible, decía él, que es el que mantiene todo ese caos hacia un orden. Entonces yo leí uno de los versículos que está acá en Doctrina y Convenio 88 hace muchos años y relacioné este poder que emana desde la presencia de Dios, que es el que pone orden a todas las cosas, a pesar de que las cosas tienden a estar en caos. Este poder o esta influencia invisible, decía el científico, que es el que mantiene todas las cosas en orden. Muy interesante lo que nos comenta hermana Carolina. Y también muy interesante el proceso que usted realizó para poder llegar a esta conclusión, porque este es un proceso intelectual de poder entender la naturaleza, la cualidad y la relación de las cosas para poder comprender principios del Evangelio. Entonces, eso también vamos a hablar sobre este tema. Así que muchas gracias por su intervención. ¿Qué sería entonces influencia? ¿Qué sería esa influencia de Dios? ¿Puedo decir algo? Sí, claro. No, yo creo que la mano de Dios se refleja en cada cosa que está en el universo, en cada parte, hasta en una hojita, cómo está formada, cómo funciona, la savia, etc. Esa es la influencia de Dios en todo, se ve la mano de Dios y la creatividad y, bueno, la omnipotencia y la omnisciencia en todas las cosas que Él ha hecho. En todo lo que nosotros analizamos en la vida, todo lo que tiene vida, está hecho por influencia de Dios, porque Él es su creador. Eso. Muy buena intervención. Claro, nosotros podemos ver la mano del Señor en todas las cosas, por supuesto. Por Para supuesto mí, que sí. para mí la influencia también es como eso que nos motiva, es lo que nos inspira, lo que promueve en nuestra existencia el actuar, el hacer cosas. eh, es como la inspiración en el caso de los artistas. En lo espiritual la influencia es eso, es como aquello que nos motiva a hacer las cosas que se nos enseñan. También muy buena observación. Esta motivación
que... Hermano, sí, al tiro. hermano, Sí, hermano, lo escucho. el poder de Dios tiene que ver con el sacerdocio también. El sacerdocio es el poder de Dios dado a los hombres. Claro. Tiene que ver efectivamente con el poder con el sacerdocio, que es el poder. Yo puse algunas definiciones para estas tres palabras y me gustaría compartirlas para que podamos analizar un poquito más qué es esta luz de Cristo. Entonces, por energía, yo busqué en la RAE. Ahí pasó la bomba. Y decía de que es la capacidad que tiene un sistema para realizar un trabajo. La energía es esa capacidad que tiene un sistema para realizar un trabajo. Por lo tanto, la energía que procede de Dios sería la capacidad que procede de Dios para realizar un trabajo, para realizar algo. Poder tener expedita la facultad o potencia para hacer algo. Una cosa es la capacidad y otra cosa es tener expedita, o sea, tener libre de estorbo esa facultad para hacer algo. Entonces la luz de Cristo sería esta capacidad que tiene Dios para realizar algo, pero de manera expedita. O sea, no hay nada que lo estorbe. O también influencia, que es producir sobre otro ciertos efectos. Y en la RAE aparece un ejemplo muy atingente y que me gustaría que después lo analizáramos un poquito, de que dice que la luz sobre la vegetación. Después vamos a hablar cuál es esa influencia que tiene la luz sobre la vegetación. Entonces, primero, la luz de Cristo no es un personaje, es una influencia, energía o poder. Es esta capacidad que tiene Dios de manera expedita para hacer algo. Y esta capacidad la ejecuta por medio de Cristo. Y esta capacidad para dar vida y luz a todas las cosas. Ahora, ¿cuál es la influencia que tiene la luz sobre la vegetación? ¿Puedo decir algo? Yo Sí, creo claro. que mediante la luz las plantas pueden realizar fotosíntesis, que es vital para ellos para sobrevivir. Por lo tanto, la luz es vital y para nosotros también es vital. Y sobre todo, y la luz de Cristo es vital en nuestra vida, o sea que nos hace disfrutar de cada momento de la vida y nos hace tomar decisiones también. Eso. Sí, la verdad es que yo me puse a buscar cuál era el efecto de la luz sobre la vegetación y es un mundo. Así que yo, no siendo experto ni botánico ni nada, hacía grandes rasgos, efectivamente la luz es vital para la vegetación, para tener vida. La vegetación transforma esta luz en energía e inclusive hay algunos, no sé si llamarlo de experimento, pero la vegetación busca la luz. Yo me acuerdo de cuando niño, en ciencias naturales, en ese tiempo se llamaba ciencias naturales, teníamos que hacer un experimento con una planta y la metíamos dentro de una caja. Y la caja tenía un agujero donde entraba la luz. Y al final la planta empezaba a buscar la luz y pasaba por distintos como pisos que uno le ponía y la planta buscaba esa luz porque en el fondo buscaba ese alimento. ¿Bien? Ahora, si uno va a la definición de la guía de estudio de las escrituras de luz de Cristo, en la luz de Cristo aparecen muchas más cosas que vamos a ver un poquito más adelante, pero esto es lo que me interesaba que conversáramos al principio para ir a algunos versículos de Doctrinas y Convenios. Entonces vamos a leer Doctrina y Convenios 88, del 6 al 12. Entonces, para que busquemos la escritura. Entonces la idea es que a medida que nosotros leamos Doctrina y Convenios 88, del 6 al 12, busquemos qué es la luz de Cristo. No sé qué hermano nos podría ayudar
para que leamos tal vez de 2 versículos en 2 en 2. Habla. ¿Puedo leer? ¿Sí? Leo 2. Dice, quien ascendió a lo alto, como también descendió debajo de todo, por lo que comprendió todas las cosas, a fin de que estuviese en todas las cosas y a través de todas las cosas la luz de la verdad, la cual verdad brilla. Esta es la luz de Cristo, como también Él está en el sol y es la luz del sol y el poder por el cual fue hecho. Gracias. ¿Y qué nos dicen estos 2 versículos de la luz de Cristo? Leo lo siguiente, hermano. Como también está en la luna y es la luz de la luna y el poder por el cual fue hecha, como también la luz de las estrellas y el poder por el cual fueron hechas. ¿Algún otro hermano que nos pueda ayudar con 2 versículos más? Por favor. Voy. Y la tierra también, y el poder de ella, sí, la tierra sobre la cual estáis, y la luz que brilla, que os alumbra, viene por medio de aquel que ilumina vuestros ojos, y es la misma luz que vivifica vuestro entendimiento. La cual procede de la presencia de Dios para llenar la inmensidad del espacio. ¿Qué podemos recalcar o qué cosa nos llamó la atención de qué es la luz de Cristo? Bueno, a través de esos ejemplos que aparecen ahí en la escritura sobre el poder o la luz que tienen, por ejemplo, las estrellas, pero que también son las estrellas en sí, por la energía, claramente nos está mostrando lo que usted nos indicó anteriormente como las 3 palabras que destacó, de que es una energía, un poder y una influencia. Y en esos versículos claramente lo explica al relacionarlos con estos astros que son un ejemplo de eso. Sí, muchas gracias. Hermano, ¿puedo Sí. opinar? Sí, claro. Ya. De las escrituras, bueno, me inspiraron bastante las que se leyeron y creo que la luz de Cristo es la luz del sol, de la luna, de las estrellas. Es energía y es la energía y el Espíritu de Dios que llega a nosotros. Como dicen, la energía es poder. Entonces esa luz de Cristo es el poder que nos ayuda a mejorar o a intensificar nuestra fe en Dios y en el Evangelio de Jesucristo para vivir de acuerdo a ese Evangelio, ¿no? Sí, sí, de hecho, más adelante en esta misma sección explica justamente lo que usted nos está explicando ahora. ¿Puedo decir algo? ¿Sí? Mira, también como explicabas delante sobre que la luz es importante para las plantas, así como también el sol, las estrellas, da a todas las personas, no hace diferencia. Entonces cuando se dice que nosotros nacemos con esa luz de Cristo, todas las personas, no hay excepción. Lo mismo pasa con, como decía, el sol, las estrellas, que da a todas las personas por igual. Y la luz de Cristo se podría también decir que es como la conciencia también. Sí, de hecho, en la guía de estudio para las escrituras, yo saqué un extracto nomás de la definición de la luz de Cristo, pero la definición es bastante extensa y en una parte dice específicamente que una manifestación de la luz de Cristo es nuestra conciencia. Una de esas manifestaciones. Ahora, me gustaría recalcar dos cosas, aparte de los que ya han dicho ustedes, es que en el versículo 12 dice de que esta luz procede de la presencia de Dios para llenar la inmensidad del espacio. Y en el 11 dice de que la luz y la luz que brilla, que os alumbra, viene por medio de aquel que ilumina vuestros ojos, y es la misma luz que vivifica vuestro entendimiento.
me llama mucho la atención la última frase que dice que esta luz de Cristo es la misma luz que vivifica vuestro entendimiento. Entonces, ¿qué significaría que vivifica nuestro entendimiento? Yo lo interpreto, y esta es una interpretación, a lo mejor usted tiene otra interpretación y está bien, pero yo lo interpreto como que esta luz que nos ayuda a poder comprender las cosas, a poder aprender. Y después yo busqué el significado de conocer, y conocer dice averiguar por el ejercicio de las facultades intelectuales, la naturaleza, cualidades y relación de las cosas. Entonces, esta luz de Cristo nos ayuda en este proceso de aprendizaje. Y cuando hablo del proceso de aprendizaje, no me refiero solamente al aprendizaje del Evangelio, sino que me refiero al aprendizaje de todas las cosas. Por lo tanto, y esto tiene relación con un versículo que está más adelante en esta sección, que habla de que tenemos que buscar conocimiento tanto por el estudio como por la fe. Hermano, a mí me gusta ver los programas de ciencia y también estuve viendo una vez un programa que hablaba acerca de los inventos. Entonces, uno de los inventores, no recuerdo en este momento cuál era, decía que él recibía como sus ideas a través de la mente. No era cosa, o sea, él se ponía a meditar, pero estaba un rato meditando y recibía este conocimiento a través de su mente. Él decía que venía quizás de dónde, pero obviamente venía de Dios a través de esta luz de Cristo, porque las personas a través de la tecnología han tratado de ¿cómo se llama?, de hacer más eficiente la transmisión de la información, y yo leí en una parte que decía que la forma más rápida y eficiente de transmitir los datos era a través de la luz. Es la forma más rápida que se ha encontrado para transmitir la información. Entonces creo que el Padre Celestial, como Él tiene todo conocimiento y todo poder, utiliza esta luz, como decía usted, que da vida a todo lo que existe en el universo y también nos da nuestro entendimiento. Pero como decía usted, uno tiene que aplicar también un proceso de meditación, de estudio y de ir como analizando las cosas, porque si fuera solamente que Dios entrega su influencia a todas las personas sin hacer ningún esfuerzo, tendrían todo el conocimiento de todas las cosas. Pero como decía usted, es necesario hacer un esfuerzo intelectual también, porque todas las cosas están conectadas, no es solamente una parte espiritual y lo académico por separado, no. Como decía usted, todo está unido, todo es uno para el Padre Celestial. Pero para que esa influencia tenga el efecto que desea, que es el conocimiento de las cosas como son, hay que hacer un proceso de esfuerzo intelectual, espiritual, para que uno pueda comprender cómo son las cosas. Sí, muy buena el comentario. Mire, yo me acordé, mientras estaba hablando la hermana Carolina, de un matemático que no es mi favorito, pero es uno de mis favoritos, que se llama Ramanujan. No sé si alguien lo ha escuchado hablar, es un matemático de la India. Hermana Magda, ¿lo conoce? A ver, cuéntenos un poquito de Ramanujan. Gran matemático, sí, él lo sabía todo. Con su espíritu nativo hindú que nadie creía, tenía en su cerebro toda la ciencia y la matemática, ¿no? Sí, era un Einstein de India. Sí, era un matemático nato. ¿En qué sentido era un matemático nato? Ramanujan nació en la India, si mal no recuerdo, a principios del siglo XIX, no, por ahí por 1900, tal vez, fines de 1800, algo así, más o menos como en esa época nació Ramanujan en la India, y él nunca tuvo estudios formales en matemática, pero aún así él decía de que en sus sueños la diosa a la cual él veneraba le mostraba a él las matemáticas, los avances en las matemáticas. Y él cuando despertaba los anotaba y trataba de darle un sustento teórico a lo que sus sueños les decía. Presentó un par de trabajos a sus profesores y al final, después de varias situaciones, él fue a estudiar a Oxford
y a continuar sus estudios en matemática, y él tuvo problemas porque en el fondo lo que a él le faltaba era el sustento teórico para decir de que sus investigaciones eran correctas. Lo que me llama mucho la atención la historia de Ramanujan son dos cosas. Primero, de que él decía de que se le presentaba en sueños los avances en matemática y su diosa se los presentaba a él. Y segundo, de que los avances de él hoy en día se utiliza para comprender los agujeros negros. Entonces no era algo que era completamente loco y que no estaba correcto, sino que creo yo, y esta es una opinión personal, creo yo de que a lo mejor pudo haber sido una manifestación de la luz de Cristo para poder comprender las matemáticas. Pero eso es una anécdota, no va mucho al punto de la clase. Así que vamos a continuar un poco con la clase. Vamos a leer Doctrina y Convenio 88.13, después del 18 al 21 y 42-43. Voy a leer yo el 13. Dice: la luz que existe en todas las cosas, que da vida a todas las cosas, que es la ley por la cual se gobiernan todas las cosas, sí, el poder de Dios que se sienta sobre su trono, que existe en el seno de la eternidad, que está en medio de todas las cosas. Un hermano que nos pueda ayudar con el 18 al 21. Yo voy a leer, hermano. Dice, por tanto, es menester que sea santificada de toda injusticia a fin de ser preparada para la gloria celestial, porque después de haber cumplido la medida de su creación será coronada de gloria, sí, con la presencia de Dios el Padre, para que los cuerpos que son del reino celestial la posean para siempre jamás, porque para este fin fue hecha y creada, para este fin ellos son santificados. Y aquellos que no son santificados por la ley que os he dado, a saber, la ley de Cristo, deberán heredar otro reino, ya sea un reino terrestre o uno celestial. Después en el 22 dice: porque el que no es capaz de obedecer la ley de un reino celestial no puede soportar una gloria celestial. Y también en el 23 dice: y el que no puede obedecer la ley de un reino terrestre no puede soportar la gloria terrestre. Ahora vamos al versículo 42 y 43. ¿Quién podría leerlo, por favor? Yo lo leo. Y además, de cierto os digo, Él ha dado una ley a todas las cosas mediante la cual se mueven en sus tiempos y estaciones. Y sus cursos son fijos, sí, los cursos de los cielos y de la tierra, que comprenden la tierra y todos los planetas. Gracias. Antes de empezar el análisis de estos versículos, en el versículo 13, el primero que leímos dice: la luz que existe en todas las cosas, que es la ley por la cual se gobiernan todas las cosas. ¿Qué podemos hablar entonces respecto a esta luz de Cristo, que también es esta ley por la cual se gobiernan todas las cosas? ¿Puedo decir algo? Sí, claro. Sí, es que la luz de Cristo es una luz eterna que siempre ha existido, y como el Evangelio y las verdades son eternas, todas las verdades, todo está hecho tiene un orden, y si el Evangelio es orden, la luz es orden, y mientras tengamos la luz de Cristo, tenemos que nosotros realmente cumplir con ese orden eterno con el cual este mundo se creó, y todos los otros mundos se han creado, y existe una ley, y esa ley es una luz también, que permite que todo se pueda mover y se pueda manifestar en el orden correcto. Eso. Muchas gracias. ¿Quién es la ley? Ah, perdón, hermana. Hermano, sí, esto de que es la luz que nos permite entender todas las cosas, la luz de Cristo realmente, porque con esta luz podemos entender qué es lo que está pasando ahora con el planeta, la naturaleza, no solamente ver nuestro espíritu, nuestra obediencia y vida en el Evangelio de Jesucristo, sino el entorno que nos rodea para cómo avanzar dentro de este camino de Jesucristo, ¿no? Y es importante porque ahora estamos viviendo la crisis climática que está trayendo muchos riesgos y hay que entenderlo para ubicarnos, ¿no? Y la luz de Cristo nos va a ayudar, ¿no? Eso.
Sí, ¿Puedo muchas decir gracias. algo? Sí, Yo creo que esa luz debe ser respetada y también tenemos que respetar nuestro planeta y el resto del universo que existe, pero todos los planetas han tenido una vida cíclica y tampoco podemos permitir que teorías de los hombres nos amedrenten y que vayan en contra de las teorías eternas que han existido siempre. Siempre había un calentamiento, en la época de los hititas, me acuerdo, hubo una sequía tremenda y estos cambios climáticos son cíclicos. Pero ahora se ha politizado mucho el tema. Yo creo que tenemos que realmente aferrarnos a las verdades eternas y no a las verdades que los hombres politizan o están realmente creándolas en este mundo, que son teorías de los hombres y que no son las leyes de Dios. Eso. interesante el punto, porque efectivamente esas son como las dos corrientes que hay dentro del cambio climático. Una que dice que nosotros somos los causantes de ello, y está la otra que habla acerca de los cambios cíclicos del clima, ¿no es cierto? Interesante poder comprenderlo, estudiarlo, para poder sacar nosotros nuestras propias conclusiones. Ahora, volviendo un poquito al tema de la ley, ¿qué sería la ley? La ley es lo que, Es es la lo cual, que establece una, como se diría, una condición. La ley es lo que da la estructura. La ley también es la que fija los acuerdos, las bendiciones, cuando algo es correcto, cuando no es correcto, porque las escrituras dicen que donde no hay ley no hay castigo. ¿Por qué? Porque no hay una estructura que te diga exactamente qué es lo que tú debes hacer o qué es lo bueno y qué es lo que está malo. La luz, como dice acá, es una ley porque mediante esta influencia que procede de la presencia de Dios a través de esta luz, es como el Señor gobierna todas sus creaciones. Es lo que le da el orden a todas las creaciones. Es lo que le da el orden a cómo se mueven los planetas, cómo son las estaciones del año en nuestra Tierra, es el movimiento de las lunas, es cómo se mueven los mares, las mareas suben y bajan. Todas las cosas que tienen un sustento científico, obviamente son por la ley del Señor, porque toda la ciencia viene de Dios. Esto no es algo separado. Las leyes de la ciencia provienen de Dios porque Él es el creador de todas las cosas, por lo tanto Él también crea todas las leyes, todo el conocimiento científico, porque Dios sabe química, física, biología, porque mediante todas esas leyes de la ciencia y naturaleza es que las cosas se mantienen y se preservan. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Bien, bueno, yo busqué dos definiciones de ley. Hay una que no me gustó mucho, pero la pongo igual. Y la otra, la segunda, es la que a mí me gustó más. La primera dice, una regla fija a la que está sometida un fenómeno de la naturaleza, y esa es según la RAE. En lo personal no me gustó mucho, y entonces busqué otra. Dije, ya, ¿dónde puedo encontrar otra definición de ley? Y fui al Código Civil de la República de Chile. En el artículo primero dice: la ley es una declaración de la voluntad soberana que, manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite. Entonces yo me pregunté, bueno, ¿quién es el soberano? De la ley, me refiero de la ley del Evangelio. El soberano, dije, bueno, busqué qué es el soberano. El soberano es el que se gobierna a sí mismo sin estar sometido políticamente a otro. Entonces, ¿quién es el que se gobierna a sí mismo sin estar sometido políticamente a otro? Yo aquí hago el símil con Dios el Padre. Entonces, para mí, Él es el soberano. Su voluntad, la voluntad de Dios el Padre, bueno, aquí dice que se manifiesta de la forma prescrita por la Constitución. Y aquí, bueno, es una interpretación que podemos darle como un símil del Evangelio. Para mí, eso sería como las Escrituras, o lo que dicen nuestros profetas. Ahí es donde nosotros encontramos la voluntad de nuestro Dios el Padre. Y después dice que la ley manda, prohíbe o permite. Entonces, ¿qué es mandar? Mandar es manifestar la voluntad de que se haga algo. Entonces, ¿a qué se nos manda en el Evangelio? ¿Cuál es esa voluntad de hacer algo? Por ejemplo, se nos manda a hacer convenios con Dios, a guardar los mandamientos. Ahí tenemos una voluntad manifiesta de Dios el Padre, donde explícitamente se nos dice que tenemos que guardar los mandamientos. Y eso, ¿dónde lo encontramos? En las Escrituras,
y en las palabras de los profetas. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa nosotros podemos encontrar explícitamente que se nos manda a hacer algo? Claro, con guardar los mandamientos englobamos a todo, ¿no es cierto? Pero, ¿qué otra cosa podría ser? Se nos manda a ir a la casa de oración, se nos manda a ir a la iglesia todos los domingos. Irás a la casa de oración y ofrecerás, ¿no es cierto? Eso es un mandato, es una voluntad manifiesta de Dios el Padre por medio de Jesucristo. En prohibir, vedar o impedir el uso o la ejecución de algo. ¿Qué cosa nos está vedada? No matarás, no cometerás adulterio, no codiciarás los bienes de tu prójimo. Muchas cosas que están explícitamente en la ley del mandamiento. Correcto, correcto. Pero dentro de estas 3 palabras, la que más me llama la atención es la última, permite, permitir. Yo creo Entonces, que está asociado al permitir con el albedrío. Exactamente, yo lo asumí de la misma manera. Permitir, dicho de quien tiene autoridad competente, o sea, dicho del que permite, dar su consentimiento para que otros hagan o dejen de hacer algo. Entonces, efectivamente, aquí vemos el albedrío. Entonces, por eso el Señor dice que no conviene que nos manden todas las cosas, sino que nosotros seamos nuestros propios agentes. ¿Por qué es tan importante eso? Porque la tierra se nos mandó, o vinimos para ser probados y ver si haríamos la voluntad de Dios. Entonces, con lo único que se topa la luz de Cristo en su proyección es con nuestro albedrío, porque hasta ahí llega en el fondo. Después de que recibimos la influencia, el poder y toda la gloria de la luz de Cristo, nuestro albedrío es el que determina si esta luz se proyecta, queda ahí o se devuelve. Y en la medida en que nosotros usemos nuestro albedrío para hacer la voluntad de Dios y seguir sus 2 grandes mandamientos, que es amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo, entonces esa luz de Cristo será una influencia inmensa a otras generaciones y al mundo entero. Pero si nuestro albedrío es tomado para todo lo contrario, obviamente la luz de Cristo va a llegar ahí en lo que a nosotros respecta, porque la luz como fuente de poder va a existir tal como el sol existe y sale para buenos y malos, porque ese es un poder, esa es una energía que es inextinguible, pero la luz como influencia tiene el tope en nuestro albedrío. Buen punto, hermano Heriberto. Me gustó lo que usted dijo en la parte, en lo único que se topa la luz de Cristo es en nuestro albedrío, en lo que a nosotros respecta, por supuesto. O sea, en el fondo, lo único que impide a que la luz de Cristo ejerza, o que Dios ejerza su influencia en nosotros por medio de la luz de Cristo, somos nosotros mismos. Es el albedrío. En el ejemplo que hablamos respecto a la influencia que ejerce la luz sobre las plantas, está el sol, ¿no es cierto?, ejerce su influencia por medio de la luz a las plantas, pero no porque existe la luz, la planta se va a alimentar por sí sola, sino que la planta tiene que ejecutar ciertos procesos para que esa luz realmente tenga efecto en ella. Si la planta... Hermano, Sí, ¿Puedo decir algo? sí. La palabra. Si la planta no tiene la capacidad de hacer fotosíntesis, no le sirve de nada sentir los rayos del sol o la luz, porque en el fondo, como dice el hermano Heriberto Castro, esto es lo que limitaría el efecto que puede tener la luz. Sí, ahora sí, hermana Carolina. por eso que la tierra va a ser glorificada con la gloria celestial, porque todas las cosas que de la tierra emanan, como la vegetación, no sé, cumplen con la ley que existe para ellos. Como dice usted, si la planta se limitara a realizar el proceso de la fotosíntesis, no podría absorber la luz del sol y crecer y fortalecerse, multiplicarse. Pero todas las cosas que existen en la tierra, en la naturaleza, cumplen con lo que está establecido. Por eso dice que acá que la tierra cumple la medida de su creación.
y por lo tanto va a recibir la gloria celestial, porque ella cumple al 100% lo que nosotros también deberíamos cumplir y que nuestro albedrío a veces nos limitamos. ¿Puedo decir algo? Sí, claro, sí. Muchas gracias, hermana, por la intervención. Como yo decía antes, que todas las personas nacen con esa luz de Cristo. Y esa luz de Cristo es que las personas pueden discernir de lo bueno y lo malo. Y ahí tienen la libertad, el libre albedrío de poder decidir. Entonces, por eso que hay muchos que aceptan el Evangelio, por eso que hay muchos que hacen cosas indebidas, por eso que hay muchas personas que hacen cosas buenas o eligen bien. Y nosotros mismos que tenemos el Evangelio, tenemos también eso de poder, bueno, aparte tenemos el don del Espíritu Santo nosotros, ¿ya? Que no lo tienen las personas que no son miembros, pero sí tienen la luz de Cristo para discernir de lo bueno y lo malo. Y muy buena observación, hermana Ivonne, porque yo me acuerdo hace algunos años atrás estaba conversando con unos amigos que no son miembros de la iglesia y estábamos hablando respecto a los mandamientos. Y estábamos hablando respecto a que si ellos estaban cometiendo pecado al estar tomando o al estar fumando, por ejemplo. Y dentro de esa conversación, al final yo les dije, bueno, pero tú tienes tu conciencia. Y tu conciencia, y tú vas a ser, no sé si la palabra es juzgado, pero sí va a responder de acuerdo a qué hizo con su conciencia. Si aplacó la conciencia o siguió a su conciencia. Sí. A modo de resumen, la luz de Cristo es la energía, poder o influencia divina que procede de Dios por medio de Cristo y que da vida y luz a todas las cosas. Ya discutimos estos puntos de a qué se refería energía, poder, influencia. Es la ley por la cual se gobiernan todas las cosas, incluyéndonos a nosotros no nos excluimos. Y sobre eso quiero recalcar el versículo 21, dice, aquellos que no son santificados por la ley que os he dado, a saber, la ley de Cristo, deberán heredar otro reino, ya sea un reino terrestre o un reino celestial. Entonces, dependiendo de nosotros, de qué ley vivamos, de cómo ejerzamos nuestro albedrío, es al reino al cual nosotros iremos. Ayuda a las personas a comprender las verdades del Evangelio y sirve para colocarlas en el sendero del Evangelio. La luz de Cristo es una manifestación de la luz de Cristo, es la conciencia del hombre, la cual le ayuda a distinguir entre el bien y el mal. Cuanto más aprende una persona del Evangelio, tanto más sensible se vuelve su conciencia. Bien, estos son como los puntos que quería rescatar en los conceptos de qué es la luz de Cristo. Yo los quiero invitar a que sigan estudiando respecto a este tema, porque es un tema que da para mucho. Y la sección 88 también. Hay muchos tópicos que no hemos tocado. Este es uno solo de todos los que hay en la sección 88. Antes de terminar, nos quedan unos 5 minutos más o menos. Me gustaría hablar respecto a llegar a ser puros por medio de la expiación de Cristo. Así que vamos a leer dos versículos, Doctrina y Convenios 88-68 y el 74. ¿Quién podría leer uno el 68 y otro el 74, por favor? ¿Leo el 68? Bueno. Por tanto, santificaos para que vuestras mentes se enfoquen únicamente en Dios y vendrán los días en que lo veréis, porque os descubrirá su faz y será en su propio tiempo y a su propia manera y de acuerdo con su propia voluntad. Muchas gracias. ¿Algún hermano que lea 74, por favor? Ok, voy. Y os doy a vosotros, que sois los primeros obreros en este último reino, el mandamiento de que os reunáis y de que os organicéis, os preparéis y santifiquéis. Sí, purificad vuestro corazón y limpiad vuestras manos y vuestros pies ante mí.
para que yo os haga limpios. Muchas gracias. Aquí, en estos dos versículos, hay tres palabras que me llamaron la atención, que es santificaos, purificad y limpiad. Entonces, busqué qué significaba eso. Entonces, ¿qué es santificación? Porque cuando nos dice santificado es que nos sometamos a este proceso de santificación. Proceso por el cual la persona se libera del pecado y se vuelve pura, limpia y santa mediante la expiación de Cristo. Entonces, cuando nos dicen santificaos, nos están diciendo que nos sometamos al proceso para liberarnos del pecado por medio de la expiación de Cristo. Eso es lo que nos están diciendo. También cuando nos dice purificar, por ejemplo, sí, purificad vuestro corazón, o sea, estar libre de pecado y culpa en nuestro corazón. Limpiad vuestras manos, estar libre de pecado y deseos pecaminosos. Entonces aquí la pregunta que viene, porque aquí nos están diciendo lo que tenemos que hacer. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacerlo? ¿Qué nos pueden comentar al respecto? Yo creo que, ¿puedo decir algo? Sí, claro. Sí, hermana, no puede comentar. Lo puse en mute. Ah, ¿ahora? Sí, ahora sí. Lo volvió a poner en mute. Sí, volvió a poner en silencio el micrófono, hermana. ¿Ahora? Ahí sí, ahí sí, ahí sí. Dos veces. No, lo puso no en silencio. En silencio. ¿Ahí? Ahora sí, ahora sí. Ya. Que el arrepentimiento juega un rol fundamental para que podamos santificarnos y progresar y ser cada día mejores. Y está totalmente ligado con la expresión de Jesucristo. Si realmente nosotros no nos arrepentimos, estamos impedidos de progresar. Y es sumamente importante que nos arrepintamos constantemente para poder seguir progresando y poder seguir viendo la luz. Eso. Así es, muchas gracias. ¿Qué más? ¿Qué más nos pueden comentar? ¿Cómo someternos a este proceso de estar libre de pecado en nuestro corazón, en nuestro accionar? Esta es una acción que nosotros realizamos día a día en nuestro perfeccionamiento. Claramente, lo más importante dentro del concepto de la santificación, la purificación, es que esta es mediante la expiación de Cristo. O sea, es gracias a lo que Cristo ya hizo por nosotros que tenemos la opción de llegar a ser santos. Y esto es porque, como decía la hermana, nos va a tocar en el proceso arrepentirnos, porque ninguno por sí mismo va a poder santificarse. O sea, todos cometemos errores, todos pecamos. Entonces, ¿qué nos queda? Obedecer lo que más podamos, arrepentirnos constantemente, hacer todo nuestro mayor esfuerzo, teniendo la esperanza de que gracias a la expiación de Cristo, todo nuestro esfuerzo hará posible la santificación. Muchas gracias, hermano Heriberto. Sí, efectivamente. Mira. Después de hacer todo cuanto podamos. Sí. No sé qué hermana ¿Sabes quería que compartir algo? Lo que pasa es que yo Hermano. busqué en guía de las escrituras, el guía para el estudio de las escrituras, y sale lo que significa santificación y purificación. No sé si me permites leerlo o ya lo leyeron. Sí, claro, léalo. Es cortito, dice estar libre de pecado y de culpa. La persona llega a ser pura cuando sus pensamientos y acciones son limpios en todo sentido. La persona que ha cometido un pecado puede llegar a ser pura mediante la fe en Jesucristo, el arrepentimiento y la recepción de las ordenanzas del Evangelio. Eso habla de pureza y de santificación en guía del estudio de la Escritura. Y el proceso de cómo llegar a tenerlo. Exacto. Hermano, Sí, quiero hermana. opinar. Sí. Sí, mire, cómo purificar nuestro corazón y limpiarnos para sentir la luz de Cristo, yo creo que puede ser aplicando el gran mandamiento de amar a tu prójimo como a ti mismo. Es como abonar una planta para que pueda recibir la fotosíntesis, ¿no?
Entonces nosotros nos vamos a limpiar y purificar sirviendo a los demás, amándolos y estando con ellos en sus épocas, en sus dificultades, ¿no? O sea, siendo útiles, aplicando el gran mandamiento de amar al prójimo como a ti mismo. Muchas gracias, hermano. Sí. Quiero ya dar cierre a la clase de hoy. La verdad que quedaron algunos temas pendientes, pero los quiero invitar a que puedan estudiar esta sección. La verdad que esta sección contiene muchos elementos doctrinales que son interesantes y también que nos ayudan a comprender cómo llegar a ser más puros. Y quiero dejar mi testimonio de que Dios existe, de que este es su evangelio y que podemos llegar a ser más puros por medio de seguir sus mandamientos y como dice, mediante la expiación de Jesucristo. Y esto lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Amén.